Buenas noches, en nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE, les damos la bienvenida a la noche de hoy, a nuestras tertulias rutinarias en materia de seguros y otros temas de interés para el sector. En esta oportunidad tenemos una conferencia denominada Retos de las tecnologías en el contrato de seguro y en el mercado de seguros. Está a cargo de la doctora Luisa Fernanda Herrera Sierra, quien hizo una brillante exposición además en los grupos de trabajo de SILA que se reunieron en Barranquilla con ocasión del congreso, al encuentro que realizamos en el presente año. La doctora Luisa Fernanda es abogada de la Universidad Externado de Colombia, tiene un LLM en Queen Mary. Además de los seguros, también es experta en temas de propiedad intelectual. Como le decía ella, es una de las pocas personas, o la única que conozco que tiene ese mix de especialista en derecho a la propiedad intelectual y derecho de seguros. Además es catedrática desde el 2013 en materia contractual y derecho a la propiedad intelectual. Trabaja en el Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia y trabaja en la firma Herrera Asociados, abogados, en temas de propiedad intelectual y en temas de seguros. Agradecemos a Luisa Fernanda su presencia hoy y te damos la bienvenida para la conferencia. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Primero agradecerle a ACOLDESE y a IDA, al doctor Juan Manuel Díaz Granados y al doctor Nicolás por la amable invitación. Estoy muy honrada de poderles hablar a ustedes acá de unos temas que es un mix efectivamente, pero que me apasionan ambas áreas. Entonces, pues estoy muy feliz de poderles hablar acá de estos dos temas. Agradecerle también, me había dicho que se iba a conectar a la doctora Sandra Ramírez, que fue quien me invitó al grupo de trabajo, donde pude empezar también a analizar estos temas. Son unos temas muy interesantes, no solo por las implicaciones que tiene en la comercialización de los seguros y en el mercado de seguros, sino también como abogados. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con nuevas tecnologías desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Entonces he podido tener esa visión y he podido asesorar y ver cuál es la posición de las fintech, sobre todo con fintech he trabajado, y ahora ver cuál podría ser la posición también de las insurtech. Y ver también, que allá iba, cuáles son las implicaciones en el derecho, jurídicamente, porque si uno se queda solamente en el aspecto de tecnología se pierde un poco, pero entender la tecnología es necesario, entender porque hace poco estaba yo en el evento que se hizo de Fasecolda de Insurtech, y una de las conferencistas de manera muy acertada decía: estamos como enamorados del blockchain, en donde todo el mundo está hablando del blockchain, pero no entiende realmente cuáles pueden ser sus implicaciones jurídicas, económicas, y tampoco se entiende muy bien para qué sirve el blockchain. Realmente, todo el mundo habla del contrato inteligente o smart contracts, pero realmente no se entiende cuál es su importancia. Entonces, aterrizándolo a esto, el objetivo de la conferencia es precisamente mostrarles cómo, y vamos a empezar ahí, ha habido una evolución, y todo obedece a esa evolución tecnológica, cómo nosotros inicialmente de manera contractual podemos ver cómo se confiaba en las partes. Entonces, en la economía, de acuerdo con una economía, una categorización que se hace de economía agraria, en donde los acuerdos individuales entre las partes prevalecen, pero luego se pasa a una economía industrializada, en donde la estandarización es la que prevalece. Entonces nos vamos a los estándares. Y ahora, con la cuarta revolución industrial, ya no vamos a estándares, porque ya no solamente no confiamos, ya no le confiamos a un tercero la estandarización que corresponde al perfeccionamiento o a la celebración del contrato, sino que ahora queremos automatizar la ejecución del contrato.
Y eso es lo importante, porque ahora tanto el perfeccionamiento como la ejecución de un contrato estaría confiado a unas nuevas tecnologías, ¿listo? Más no a las partes, y es ahí donde pierde la importancia la parte, ¿listo? Es como una desconfianza en el ser humano, y en donde nosotros empezamos a confiar más es en la tecnología, le entregamos esa automatización del contrato a la tecnología, ¿vale? Y luego entonces nos pasamos a, eso es lo que les llamaba que era la última etapa, que es la sociedad de la información. Sociedad de la información en donde The Economist hace poco en un artículo del 2018 decía que los datos en estos momentos en la economía, los datos, la información, es mucho más relevante y mucho más importante que el mismo petróleo, ¿listo? Y eso es lo que yo veo también desde el punto de vista de la propiedad intelectual, cómo la información y todos los aspectos intangibles terminan siendo los elementos más importantes de las compañías, los secretos, la información confidencial. Entonces, la gran pregunta es, ¿el contrato inteligente elimina la necesidad de confiar en las partes? ¿Elimina eso, esa automatización? ¿Elimina o cambia la estructuración de lo que conocemos como responsabilidad contractual, lo que conocemos como obligación contractual? Porque al automatizar y al ejecutar el contrato estamos asumiendo que no va a haber incumplimiento del contrato, que se va a ejecutar. Y por ende entonces no habría entonces necesidad de intervención del juez. Todas estas son las discusiones que serán relevantes para examinar estos temas de los efectos de la tecnología. Joshua Davis, que es el fundador de uno de los programas de los cuales se sirve una de las InsurTech, dice: "What the Internet did to liberate information, blockchain technology is now doing to facilitate agreements." ¿Qué significa esto? Que entonces el Internet facilitó el acceso a la información y la liberación de la información. Y ahora la nueva forma de celebrar los contratos a través de lo que llamamos ahorita el smart contracts o los contratos inteligentes, nos está llevando a una nueva forma de entender las relaciones contractuales. Se habla mucho en estas tecnologías de dos conceptos. Se habla de la innovación disruptiva y la innovación incremental. Frente a esto hay que hacer una diferenciación. La innovación incremental es aquella que se basa en necesidades ya existentes. Entonces, económicamente no se está creando, o en términos económicos, no se están creando nuevas necesidades. En cambio, la innovación incremental, la disruptiva, crea nuevas necesidades en el consumidor. Y eso es lo que está sucediendo. Se empieza a detectar informes empiezan a detectar que más del 70% de los consumidores de seguros, por ejemplo, están buscando o están esperando acceder a pólizas digitales, ¿vale? Ahora, alguien en estos días, que es una discusión también relevante, me decía, la digitalización de una póliza no necesariamente implica que estemos hablando de InsurTech, ¿vale? Que en autos es donde se está dando, gracias a la resolución que expidió el Ministerio de Transporte, en donde permitió la expedición de pólizas de manera digital. ¿Listo? Entonces vamos a ver todos estos retos. Principalmente, ¿cuáles son las áreas más importantes que presentan los retos en materia contractual y en seguros? Y en todo, absolutamente en todo. Realmente es un cambio disruptivo en todo. El primero, en estas innovaciones disruptivas, es el Internet of Things, o el Internet de las cosas, que seguramente han escuchado todos. El Internet de las cosas es cómo la información está vinculada con elementos tecnológicos, aspectos como absolutamente toda la información que ustedes tienen en su casa, en su nevera, si se les acabó la leche, por ejemplo, en su nevera. Entonces, la esposa no les tiene que avisar a ustedes, se nos acabó la leche, sino que la nevera automáticamente les notificará a ustedes y enviará un mensaje, ¿vale?
¿Esto qué implicaciones tiene para el Big Data? Han escuchado también de hablar del Big Data. Y el Big Data es cómo se alimenta de información todos estos sistemas y para las pólizas pues será muy relevantes porque se alimenta el sistema de las aseguradoras con todo lo que está haciendo el tomador del seguro. ¿Listo? Y ahí alimentándolo vamos a ver qué puede suceder con alimentar los datos, porque entonces lo que se ha dado es que se puede incrementar el monto, se incrementa el monto de la prima si se detecta algún comportamiento del usuario que puede implicar una alteración del riesgo, además del incumplimiento que pudiera haber por parte del asegurado al no informar esa alteración del riesgo, pero la aseguradora podrá tener la posibilidad o puede ya tener la posibilidad de tener esa información con anticipación. ¿Soy yo la que está haciendo ese ruido? ¿Cómo hago? No me muevo. ¿Ya? ¿Lo bajo acá un poquito? Listo. Segundo lugar, la economía colaborativa a través del peer-to-peer. El peer-to-peer es la posibilidad de conectar lo que nosotros llamamos nodos de información. Nodos es lo que va a representar todas las partes involucradas. Ya vamos a ver más adelante cada uno de estos aspectos, solamente quiero hacer como una introducción de todas las discusiones que hay. Lo que presenta este peer-to-peer, que es directamente los nodos involucrados, es que nos presenta la eliminación de la intermediación. Se elimina la intermediación. Y solamente van a ser ellos los que se van a involucrar en un mismo contrato. Pero vamos a ver eso posteriormente, qué es. Cuarto lugar, existen entonces el blockchain. Vamos a ver qué es el blockchain, que es completamente diferente al Internet of Things o al Internet de las cosas. La importancia de estudiar las implicaciones legales. Como les decía entonces, es importante determinar, y de ahí vamos a ver la importancia de los sandbox, o lo que ha creado la superfinanciera para las fintech o para las insurtech, porque no existe regulación suficiente frente a todo. Vamos a ver frente a qué aspectos entonces es insuficiente. Entonces les traigo esta frase de Angelo Borselli, donde dice: aunque a la luz del principio de neutralidad tecnológica, esto no significa, al menos no siempre, que la ley tenga que establecer las condiciones para que la automatización y las innovaciones funcionen. Está claro que la innovación nunca tiene lugar en un vacío legal y, por lo tanto, considerar las implicaciones legales de la innovación tecnológica es fundamental para garantizar la estabilidad financiera y la protección de los asegurados e inversores, y también para fomentar la innovación en sí misma. ¿Alguien había escuchado hablar de la neutralidad, el principio de neutralidad tecnológica? ¿Alguien quisiera decir qué es el principio de neutralidad tecnológica mientras yo tomo agua? Yo voy a decir algo, pero no es temática. Es que un Estado no tiene que casarse con una marca o un software particular, sino quiere dar libertad de empresa o de tecnología a la hora de regular, para permitir, digamos, el acceso, que haya competencia entre los diferentes creadores de software o tecnología. Exactamente, muy bien, me permitió tomar agua. ¿Alguien que quisiera agregar algo más? Efectivamente, se plantea si son necesarias nuevas regulaciones, porque cuando vemos de manera contractual, seguimos ante un contrato, el contrato de seguro va a continuar con las mismas características, es un contrato indemnizatorio, no es de enriquecimiento, continuamos con todas las mismas características y lo mismo, las mismas partes, los mismos elementos esenciales, y se habla entonces si en virtud de este principio, que efectivamente es, los estados no podrán involucrarse a regular
de cierta forma que favorezca a una compañía sobre otra, unas compañías tecnológicas sobre otras, entonces se evitaría, uno diría, pues entonces evítese la regulación, pero es que la regulación sí va a ser necesaria, sí es necesaria, como lo vamos a ver. Se necesita, además de madurez legislativa, se necesita madurez en las tecnologías y me clavé para poder entender cómo funcionan estas tecnologías, y realmente hay muchos opositores frente a la posibilidad de aplicar estas nuevas tecnologías, el blockchain y el smart contracts, al sector de los seguros, por varias razones, y entre otras, porque aún no existe lo que se ha denominado como el winning blockchain, o el sistema del blockchain ganador, que efectivamente se haya demostrado que ese es el que va a funcionar para el sistema asegurador. Vamos a ver cómo funciona más adelante, pero efectivamente se dice que no existe madurez tecnológica en estos momentos. Y me pareció un poco jocosa además la cita, porque dice, el riesgo es que estamos tan enamorados de esta tecnología que entonces la queremos, como les decía ahorita, que en el evento del InsurTech de Fasecolda, esta expositora decía, entonces queremos aplicar absolutamente a todo el blockchain, pero no estamos analizando cuáles son sus consecuencias. Bueno, acá entonces es mostrarles también todas las fallas tecnológicas que pueden existir en la aplicación de la tecnología. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de aplicar las tecnologías al sector de seguros? Entonces, una de las ventajas, la primera gran ventaja que se dice es que se eliminarían intermediarios, eliminaría costos, transferencias serían más rápidas, las transferencias de indemnizaciones, vamos a ver cómo funcionaría esa transferencia de las indemnizaciones, mayor transparencia, las aseguradoras a través del Big Data se alimentarían de toda la información de acuerdo con el comportamiento del asegurado. Frente a esto se ha dicho entonces que estamos ante el behavioral, si estoy ahí como en riesgo, pero no, yo soy consciente del riesgo, sí. ¿Cómo? Además yo se lo trasladé a Coldes un poquito. Ese riesgo está automáticamente trasladado. Ah, bueno, sí, muy bien. Entonces, les decía que, me perdí, ahí. El Big Data, el suministro de toda la información en las aseguradoras y cómo... ¿sí ven? Ah, sí, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se dice que estamos aplicando? Es el Behavioral Economics, que es a través de cómo los seguros van a estar determinados es por el comportamiento del asegurado, ¿vale? Bueno. Vamos a pasar entonces a ver sí, acá lo que les tenía era una cita que explicaba básicamente lo que ya les había dicho inicialmente, que es aún tecnológicamente el blockchain que existe en estos momentos todavía no garantiza, según el blockchain o el sistema de blockchain que se escoja, es o muy descentralizado o sigue siendo muy centralizado. Entonces, aún no se ha escogido cuál sería el mejor sistema, o no se ha descubierto cuál podría ser el mejor sistema para el sector seguro. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones, pero quiero primero explicarles los smart contracts y blockchain. ¿Qué son los smart contracts? Entonces, ¿qué son los contratos inteligentes? Yo sé que el doctor Edelman lo sabe, pero estos son contratos expresados en lenguaje de programación en una plataforma segura. Son contratos expresados, es el mismo contrato, pero expresados en lenguaje de programación. Y ese contrato se va a ejecutar
y se va a perfeccionar también desde el perfeccionamiento a través de esta plataforma blockchain. Primera discusión que surge de manera contractual es si existe realmente un smart contract per se y puede existir per se sin ningún contrato previo, o si para que exista ese smart contract es necesario un contrato previo, porque primero debe acordarse que se está de acuerdo en celebrar un determinado contrato por medio de o mediante el smart contract o el contrato inteligente. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es un contrato inmodificable y autoejecutable. ¿Qué es inmodificable? Es una vez se selecciona un bloque determinado, ya vamos a ver qué son los bloques, se suministra toda la información en ese bloque, es decir, todo el contrato que se va a celebrar. Y una vez sea ese el contrato, ninguna de las partes que luego se van a conectar en ese sistema puede alterar o modificar la información contenida en ese documento o en esa información que se ha expresado en un código. Los retos contractuales, ¿cuáles son? Además de los ya señalados, existe un acuerdo previo. Si no hay incumplimiento, entonces se derrumba el fundamento de la obligación, es decir, aquella cuya ejecución depende solo de la voluntad del deudor. ¿Qué pasa con la teoría de la imprevisión? En un contrato en donde podría aplicarse la teoría de la imprevisión. ¿Qué pasa con la obligación de la información? Entonces, ustedes no pueden alterar la información que han suministrado y el sistema se alimenta con el comportamiento a través del Big Data y de todo lo que el usuario aceptó que estuviera conectado con ese sistema, se alimenta con el comportamiento que está teniendo el usuario. Entonces, al alimentarse, se acepta que esa información no va a ser modificada posteriormente. ¿Qué pasa con la acción resolutoria del contrato? Si es un contrato inmodificable y inalterable, bajo ninguna circunstancia podría modificarse, ¿qué pasa con la acción resolutoria? Entonces, no podría hacerse uso de esta acción. ¿Qué pasa con el derecho de retracto también? Y quinto, muy importante, ¿qué pasa con la protección de los datos personales? Porque se están suministrando muchísimos datos personales y están involucrados absolutamente toda la información del usuario. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Son los nodos son las partes involucradas en el sistema. Entonces son varios nodos involucrados y todos relacionados con un mismo objeto contractual, con el que se haya escogido. Existe un consenso entre todas las partes y es necesario llegar a ese consenso. Y el mining, que es la extensión de esa información entre todos los involucrados en la cadena. ¿Cuál es esa cadena y cómo funciona? Entonces, una persona selecciona el servicio o solicita la prestación de un servicio determinado. Y para eso, entonces, se forma un bloque en el cual se va a expresar la información en manera de códigos y ese bloque va a identificar a esa persona involucrada. En ese bloque va a aparecer automáticamente algo que se denomina un hash. El hash es como la cédula o el número de identificación de la persona, del nodo que se está involucrando, ¿verdad? Entonces, luego el bloque se difunde en la red y se involucra con los demás nodos que están en un mismo sistema. El bloque luego se expresa y se traduce en un contrato. ¿Qué pasa? Que cuando se van involucrando bloque tras bloque, el hash, esa información es replicable y se replica en todos los nodos involucrados. De ahí que ustedes en el bloque 1 van a ver el hash, por decir algo, 001. En el bloque 2 van a ver el 001, 002. Es decir, se va a repetir la información del bloque 1 y es replicable. ¿Qué implica esto? La confianza que genera
el sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema público, si se escoge como público, en donde todos los involucrados van a saber qué está pasando. Van a saber absolutamente si hubo alteración en la información suministrada inicialmente o no, y es público. A ver, de todas formas, existe la posibilidad, y ahí entonces nos vamos, bueno, quería de todas formas antes de, les explico entonces cómo funciona, les expliqué cómo funcionaba esto. Nick Szabo en 1994 define los smart contracts como protocolos que facilitan, unifican y hacen cumplir la negociación de un contrato sin necesidad de una cláusula. ¿Qué tipos de blockchain existe? Entonces existen blockchain que funcionan como inbound y outbound. Inbound es que suministran, reciben información hacia el blockchain, hacia el sistema. Entonces, por ejemplo, si estamos en un contrato de seguro que decidimos que se realice a través de un smart contract, entonces se recibe esa información y la forma como se recibe es inbound porque la está recibiendo el sistema de blockchain determinado que está funcionando, una aseguradora en específico determinó que se podía celebrar de esta forma. Y outbound es toda la información que la aseguradora a través de este sistema suministra hacia afuera. ¿Vale? Existen sistemas públicos y privados. Los sistemas públicos son los más comunes, pero también se escogen sistemas privados de blockchain cuando la información quiere que quede solamente entre los nodos involucrados y que no sea pública la información por toda la información que se está revelando ahí. ¿Vale? Las características. Entonces, existe una validación descentralizada de la información, un data redundancy porque vamos a ver replicada esta información en todos los bloques, existe inmutabilidad de los datos, una confianza por la forma como se está expresando el lenguaje, existe objetividad, es decir, ahí nos vamos a la interpretación de los contratos. Se dice que la inmutabilidad de los datos y la confianza que este sistema genera permite la validación o la efectividad del principio que nosotros conocemos, el principio de la conservación del contrato. Se dice que tener confiabilidad en este sistema se va a preferir todo lo que está expresado en él para conservar su validez y la integridad del mismo. Bueno, antes de mostrarles más adelante los otros retos frente a las otras tecnologías, miremos estos ejemplos. Entonces tenemos Progressive Insurance, que son predicciones en las reclamaciones a través de la telemática y usando geoespacial. Se dice que una de las ventajas que ofrece este sistema es evitar los fraudes. Se evitan los fraudes especialmente en las reclamaciones que se van a realizar, porque dado que toda la información es pública y se está recibiendo información que aceptó el usuario que podía recibir la aseguradora, entonces se evitarían los posibles fraudes. Liberty Mutual, entonces tiene la aplicación con capacidad de inteligencia artificial y machine learning para la seguridad del conductor. Entonces lo que hace es un seguimiento del comportamiento también de cómo está utilizando el vehículo. Imagínense que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aprobado por el Parlamento en febrero del 2019, acaba de aprobar, expresa en su cláusula 91, en su disposición 91, en su artículo 91, dice, es que me gustaría leérselos literalmente, pero lo que dice es que ante la presencia de los carros automotores, el usuario lo que está haciendo es trasladar el riesgo ¿a quién? Al productor del vehículo, al fabricante. Y literalmente la cláusula dice, en consecuencia,
las aseguradoras deberán estimar este traslado del riesgo para asimismo integrarlo en los contratos de seguro. ¿Por qué le traslada el riesgo al fabricante completamente? Porque es automotor. Exacto. Snapsheet. Snapsheet es una aplicación también. Ustedes le toman, tienen un accidente, esto es para seguros también en automóviles, en donde ustedes tienen el accidente y toman todas las fotos del accidente. Las envían a la aseguradora y automáticamente se hace un análisis de cuál podría ser la indemnización pertinente para el siniestro ocurrido de conformidad con las fotos que se han tomado. Si existe una pérdida total del carro, entonces en estos casos se le solicita al usuario mayor información y que se tomen más fotografías para poder determinar cómo se va a poder entonces indemnizar al usuario. Snapsheet. Minutos seguros y XP Investimentos. Entonces estas son brasileras y estas también funcionan, ya tienen seguros digitales y además de esto es que también permiten que se detecte la información o ustedes envían la información y se hace el cálculo también de la indemnización. A través de todos estos sistemas, lo que se permite también es la transferencia automática del dinero al siniestrado o al asegurado. ¿Listo? Esa transferencia puede hacerse si se escogió a través del blockchain y se está usando una criptomoneda, puede hacerse entonces la transferencia a través de las criptomonedas. Otro es el FinSec y el Nubank, que también funcionan. El FinSec también es una aplicación que ustedes bajan por el teléfono, y el Nubank también es digitalización pero de servicios bancarios. En todo lo que ofrecen todas estas compañías, como ustedes van a ver, y hay muchas más, en Latinoamérica tenemos, les voy a mencionar, tenemos FinSec, tenemos OutSystems, tenemos Camus, tenemos en Colombia 123 Seguros, que seguramente lo han mencionado. Todas estas, sobre todo por ejemplo 123 Seguros, tiene alianza con aseguradoras. Entonces lo que ofrecen es, y hay dos posibilidades, hay dos formas. Entonces se escoge ofrecer directamente la póliza, que para eso tendrá que cumplirse con todos los requerimientos que sabemos y habrá que hacerse el respectivo depósito de la póliza ante la superfinanciera, dado la obligación de la aseguradora de hacerlo, si no, no podría comercializarlo, o puede llegar a un acuerdo y ser simplemente como una especie de corredor de seguros que de manera digital lo que hace es que les ofrece a ustedes todas las soluciones para sus necesidades básicas. Entonces ustedes dicen, el usuario determinará o le dirá a este sistema electrónico, le dirá qué tipo de seguro necesita y el sistema le ubica cuáles son todas las aseguradoras involucradas o que ofrecen diferentes pólizas. ¿Qué pasa? Resulta que en algunos de estos sistemas se dice, también desde la teoría, desde la doctrina, que permitiría también al usuario, porque es un manejo de información pública, le permitiría determinar cuáles son los vacíos que existen en unas pólizas respecto a otras. Pólizas específicamente respecto a qué? Pólizas vacíos frente a las coberturas. ¿Listo? Posibles vacíos frente a las coberturas en cada una de las pólizas. Bueno, también tenemos 123 Seguros, que es en Colombia, tenemos Mutual, tenemos Wisura en Colombia, y Wisura es también de manera digital, ustedes se puede también adquirir una póliza para amparar riesgos relacionados con elementos de uso personal, como por ejemplo bicicletas, la bicicleta, el computador, la mascota, también se puede asegurar. Microseguros. ¿Señor? El marido. No sé. Pues si está seguro, no nos metamos en esa discusión. Si es un
mal marido, mejor para que la vuelta traiga algo bueno. Bueno, en Venezuela tenemos tuseguro.com y tenemos otros varios. Vale. Usos entonces, ¿cuáles son los usos de todas estas tecnologías? Entonces miren que les decía que es la tecnología como una herramienta para facilitar diferentes cosas que se necesiten, no solamente es para el uso del blockchain o del smart contract o el perfeccionamiento, la celebración o la adquisición de la póliza. Yo insisto en que el riesgo está en otro lado. Está trasladado ese cable ya. El primer uso, mejoramiento en la experiencia del usuario y la reducción de los costos. Por ejemplo, en el caso del siniestro relacionado con el vehículo. Entonces, se accidentó y puede enviar las fotografías e inmediatamente sabrá cuánto va a ser la indemnización y recibe en su cuenta bancaria la indemnización correspondiente. ¿Vale? Segundo, verificación de datos y verificación de la identidad. Entonces, dado que funciona el sistema a través de esos nodos y la información de cada uno de los bloques, por ejemplo, si se hace con smart contract o con blockchain, pues entonces se tendrá confianza en los datos que tiene cada uno de esos nodos, cada uno de esos bloques. La evaluación de los riesgos y disminución en fraudes. Entonces, para esto se han creado lo que se llaman los consortium blockchain. Entonces son consorcios de varios blockchains en donde se determina de manera pública y se identifica cuáles son las reclamaciones existentes y si corresponde efectivamente con los siniestros ocurridos. Pay-per-use o microinsurance, smartphones, el caso, el que veíamos ahorita en donde quieren asegurar al marido, no mentiras, la mascota, ese es uno de los ejemplos. Y último ejemplo, peer-to-peer insurance. Peer-to-peer insurance, y les hablaba entonces que es la búsqueda del final de la intermediación. Ahora, yo escuchaba hace poco también a un actuario hablar sobre estos temas y decía que era un gran riesgo para el sector asegurador todos estos sistemas por cuanto el asegurador se termina convirtiendo o podría terminarse convirtiendo solo en el que le pone el precio al seguro, el que estima cuál va a ser el valor de las primas, pero todos los demás sistemas tecnológicos van a hacer que se automatice el contrato y también van a ser las que van a determinar cómo se ejecuta, cómo se va a suministrar toda la información a las aseguradoras y las aseguradoras solo entonces estarían planteando cuál es el precio del seguro, ¿vale? En últimas, luego todo se le entregaría a la tecnología, así podría funcionar. Hay gente que me ve con cara de susto. A usted era el que me estaba mirando, sí. Le quería preguntar si hay alguna evaluación de cómo se interrelaciona este suministro de información para que entre en los blockchain y luego sea de una consulta, por lo que usted explica, multiconsulta, por decirlo así. ¿Cómo se relaciona eso con la ley de Habeas Data? Sí, ahí evidentemente tiene que haber una autorización previa del usuario para poder suministrar toda esa información, porque si no, no se podría hacer, y lo mismo sucede, y más adelante les voy a mostrar, en otras regiones. Pero en Colombia definitivamente hay que suministrar toda la autorización, si usted autoriza a suministrar toda esa información como usuario, pero debe contar con la autorización previa, evidentemente. Y ahora la limitación de la privacidad. Y esto es la opinión suya. En mi opinión, Bueno, es malo, es peligroso. lo que pasa es que no sé, en últimas ya no importa, porque ya estamos tan metidos es decir, sí importa y sí es peligroso, y es serio el tema, es duro porque estamos suministrando todos nuestros datos, pero en últimas, ustedes cuando se acepta como usuario, las cláusulas
se está aceptando también el uso del manejo de la información. Ahora, ahí hay que mirar también si existe la autorización, entonces vamos si existe transmisión de datos entre los involucrados, qué tipo de contratos frente a los datos se está manejando, porque aquí habría no solamente manejo de los datos del usuario a la aseguradora, sino que habría también manejo de los datos entre la aseguradora y los intermediarios que pueda existir, por ejemplo, 1, 2, 3 seguros. Entonces, tiene, por ejemplo, un convenio con Allianz. Entonces, va a haber manejo de información por parte de dos compañías completamente diferentes al usuario, que es lo que se conoce como transmisión de datos entre ellos. ¿Listo? Y para poder hacer esa transmisión de datos tuvo que haber contado con la autorización previa del titular de los datos para que se realizara esa transmisión. No es suficiente la autorización inicial para el manejo inicial de los datos. Entonces, la autorización es necesaria y sí es peligroso, y por eso les planteaba inicialmente la discusión académica, que puede ser muy académica, pero las implicaciones prácticas son contundentes de manera técnica. Estos sistemas no están maduros todavía para meterse de lleno y decidir qué vamos entonces, por eso no operaría para todo tipo de riesgo, para todas las pólizas no operaría. Por eso está operando en estos momentos en su mayoría en temas de autos, ¿vale? Pero no en otras pólizas sería muy difícil manejar esos datos. Y yo le autorizo a la aseguradora que coja mis datos porque me va a expedir una póliza de seguros y para que lo use con el intermediario y con el taller que va a recibir las fotos en caso de accidente. Pero también le autorizo para el manejo y la comercialización de la base de datos que está formando con mis datos y los demás asegurados. Claro. Pero eso no está claro en la ley. No, es decir, la autorización sí, pero no tenemos una regulación para el smart contract en estos momentos ni para el blockchain. Para el seguro no lo tenemos. Habría que mirar si es necesario o no. Ya vamos a ver si es necesario, ¿no es cierto? Se habla mucho del uso de las aplicaciones no se necesita, pero bueno. Sí, no. Sí, por el video. Ya está prendido, ¿no es cierto? Creo que ahí ya. Se habla. Entonces lo apagué. Yo lo apagué. Sí, yo lo apagué. Se habla mucho del uso de las tecnologías y todos los beneficios, pero el otro día, y me gustaría ponerlo sobre la mesa, es como muchas aseguradoras, y hay que tener mucho cuidado, están utilizando las nuevas tecnologías para distraer el consumidor de lo realmente importante. Entonces, ¿a qué me refiero para hacerlo un poco más claro? Uno ve muchas pólizas basura con coberturas muy malas, pero adornadas con gran cantidad de tecnologías y de usos, y hay que estar muy pendiente. Entonces pongo un ejemplo muy concreto. Uno va a contratar un seguro para su automóvil, y pues el principal riesgo que quiere cubrir es atropellar a algún abogado prestigioso de seguros, porque la indemnización sería muy costosa. Entonces uno ve pólizas de seguros con coberturas de responsabilidad muy bajas, y eso sí le ofrecen un panorama de aplicaciones buenísimas de las nuevas tecnologías, que incluso no sirven para los siniestros importantes. Entonces, claro, utilizamos drones, utilizamos
llega, si te varas, te llega una moto a los 5 minutos, pero la parte realmente importante, que es asegurarse contra ciertos grandes riesgos, no son muy buenas las coberturas o están limitadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese uso de las tecnologías, de adornar muy bonito las pólizas, pero el objetivo principal de las pólizas no se cubre. Es como cuando yo ponía a analizar las pólizas de hogar a mis estudiantes de seguros, y veíamos que había unas coberturas muy importantes, como la asesoría para hacer tareas, que te ayudan con un revisor fiscal, que te ayuda con la declaración de impuestos, o si haces un hoyo en uno, te pagan la indemnización de tener que gastarle dinero a todas las personas que están en el club. Pero entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de las nuevas tecnologías para distraer el consumidor, que es algo una problemática que se tiene que tener muy en cuenta. Muchas gracias. Listo. Entonces, acá frente a los retos también que presenta, entonces teníamos el blockchain, el smart contract, y además de eso tenemos la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Cómo se utilizan también estas tecnologías y cuáles son los retos. Entonces, primero de manera contractual, y volvemos también al tema de la protección de los datos, y el tercero sería la regulación. ¿Cuál es necesaria entonces una regulación frente a todo ese manejo de datos que existe, frente a la forma como están operando las compañías, si deciden mezclar tecnología con seguros, que es lo mismo que sucede con las fintech? Es solamente que se dice que tiene 2 años de diferencia la evolución que vienen teniendo las fintech frente a las insurtech. Son 2 años de diferencia más o menos, en donde las fintech pues tienen una evolución. Se dice que hay más de 700 fintech en el mundo, hay un poco menos de insurtech, pero entonces vamos a ver que frente a la protección de los datos, en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos se indica, le otorga al interesado el derecho a no estar sujeto, y ahí mire que le da mucho la razón también, le da derecho a no estar sujeto a una decisión basada únicamente en el procesamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produce efectos legales que le afectan a él o a ella de manera similar, excepto si la decisión se basa en el consentimiento explícito del interesado. Es decir, si existe todo este manejo de información, yo no tendría por qué, bajo el reglamento europeo, y yo pienso que en Europa, en Colombia también, si no se ha autorizado el manejo de la información, el tratamiento de los datos, sea por el primer interviniente, que sería la aseguradora, asimismo frente a la transmisión de datos que hay posteriores, no podría realizarse este tratamiento de datos. Regulación, frente a la regulación. En el Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 104, establece la posibilidad de constituir empresas de desarrollos tecnológicos innovadores y consagra quienes se propongan implementar desarrollos tecnológicos innovadores para realizar actividades propias de las entidades vigiladas por la Superfinanciera podrán constituir una de estas entidades y obtener un certificado para operar temporalmente, de acuerdo con las condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales, incluyendo la determinación o aplicación de capitales mínimos, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el gobierno. Se le da un plazo de 2 años para ver cómo va a funcionar esa entidad. Pero esto para constitución de empresas que aún no existan, pero para las que ya existen, entonces la Superfinanciera ha establecido como 3 herramientas fundamentales. La primera es el sandbox. Sandbox o la caja, la arenera, exactamente. Entonces,
Realmente uno se va a la definición del sandbox, más allá de su traducción literal, que es la caja de arena, y podría resultar un poco etérea si no se ve cuáles van a ser sus aplicaciones prácticas. Sura ya hace parte de este sandbox, por ejemplo, frente a unas aplicaciones tecnológicas que ha desarrollado. El sandbox es un espacio regulatorio especial y específico para las compañías que han sido seleccionadas. Entonces hay todo un procedimiento establecido por la Superfinanciera en donde se solicita, se llena un formulario en donde se solicita y se acreditan unas características que exige la Superfinanciera, entre ellas que sea vigilada o que sea susceptible o que esté obteniendo la autorización para ser vigilada por la Superfinanciera y que tenga elementos tecnológicos, que tenga viabilidad esos elementos tecnológicos. Entonces se presenta el formulario, existe por la Superfinanciera un examen y si se autoriza se incluye entonces en ese espacio regulatorio que es el denominado sandbox. En ese espacio se crean unas reglas en donde se va a utilizar el hub y el Regitech. Entonces el hub es como a través de una discusión constante entre la Superfinanciera, el Departamento de Innovación de la Superfinanciera y la aseguradora o la fintech que está involucrada, para crear las reglas específicas que se requieren, para ver cómo les va yendo, y hay una evaluación cada tanto, como lo establezca la Superfinanciera, hay una evaluación en donde se determinará si está funcionando o no esa regulación específica para que en un momento dado pueda convertirse en una regulación general o generalizada. Pero es muy interesante esa posibilidad y bueno, realmente en Colombia es uno de los primeros que lanza estos sandbox en donde y ya está en marcha. Creo que fue como en junio de este año del 2019, que ya empezó a marchar ese sandbox para estos espacios regulatorios y como les digo, no solamente es para InsurTech, sino también para FinTech. Ahora, falta información de todas formas frente a esto. Entonces, yo les contaba, pues yo tengo una FinTech y ellos, por ejemplo, no conocían de este sandbox. Entonces, ellos pudieron haber aplicado, pero prefirieron, y en estos momentos de todas formas están incursionando en una aceleradora en Estados Unidos, entonces pues están en otro proceso. Entonces quiero acá devolverme un poco para ir cerrando y abrirles el espacio a ustedes para discutir, para darme duro, no mentiras, para preguntarme, pero sobre todo, miren, realmente les traigo son preguntas, si se dan cuenta. Respuestas no existen ni siquiera desde el punto de vista técnico, porque se ha dicho que de manera técnica no existe madurez en estas tecnologías. Y frente al contrato de seguro hay unos retos, además de los retos pues contractuales, que algunos de ellos no aplicará para el contrato de seguro específicamente, pero frente al contrato de seguro, más que todo, vamos a mirar dos cosas, o tres. Uno es, frente a la digitalización de las pólizas, miren que se requirió una regulación específica para que pudiera entonces expedirse el SOAT de manera digital, ¿vale? Esa digitalización es un inicio, pero de todas formas no implica que el contrato se esté ejecutando de manera diferente, es el mismo contrato, es exactamente lo mismo y funciona exactamente igual. ¿Qué más tenemos nosotros en Colombia? Simplemente estos otros mecanismos o plataformas intermediarios, más que intermediarios, plataformas en donde se conoce, el usuario podrá conocer cuáles son todas las pólizas disponibles para los determinados riesgos que desean parar, ¿vale? Eso es lo que existe, pero el contrato de seguro, volvemos a lo mismo, sigue siendo el mismo contrato de seguro, no existe un cambio. ¿Qué otra implicación? Frente al deber de información, entonces el deber de información, entonces si no se informa
se termina el contrato, todo eso sigue existiendo. Y aún estando en un blockchain o en un sistema de smart contract, existe ese deber de información y no se alteraría. De hecho, la aseguradora contaría con mayor información a través del Big Data para poder incluso a futuro incrementar los montos de las primas, ¿vale? Ahora, la siniestralidad es igual, es mirarla, ya el estado del riesgo se alimenta es de acuerdo, no tanto frente al riesgo inicialmente pactado o contratado, sino frente al comportamiento del usuario. Entonces ya está una gran pregunta de determinar si ahí existe una variación o no. Y entonces uno de los casos en donde en donde se decía estas tecnologías están fallando es porque a través de el Internet de las cosas se suministró información a la aseguradora que el señor estaba comprando mucho cigarrillo. Entonces le incrementaron el monto de la prima. Y el señor cuando se da cuenta dice, pero es que esos cigarrillos son para mi mamá. Ahora, no sé qué tan cierto era que eran para la mamá, pero el caso es que no hay seguridad en la información. Miren que, y usted creo que lo está detectando con su importante pregunta, porque usted me dice, oiga, pero estamos confiándole toda la información, nuestros datos personales a todo ese sistema, e incluso esa información, creo que acá lo teníamos en el blockchain, yo les decía el inbound y el outbound, pero además está el software y el hardware. Entonces el hardware se alimenta de hechos o de situaciones que están en la web. Toda nuestra vida está en la web. ¿Cómo se alimenta todo este sistema a través de esa información que está en la web? Y el software a través de información de hechos que suceden en la vida real y que son informados a través de otros mecanismos. Entonces esa es otra gran pregunta. Y otra es, tampoco deja de perder o no pierde la obligación la aseguradora de, después de 15 días de celebrado el contrato, expedir la póliza y dárselo al tomador. ¿Será que pierde esa obligación o estamos hablando de que ya no hay una obligación de que exista esa obligación de entregar el original de la póliza? Es otro planteamiento también que sería mirar, no ahorita, porque ahorita está esa obligación y no tenemos efectivamente esos temas, pero es algo a analizar. Y el último punto es la comercialización de los seguros. Entonces, tenemos un contrato, si nos vamos a la automatización del contrato de seguro, les planteaba yo cómo de manera doctrinaria se ha dicho que la aseguradora queda solamente como la oferente del valor, del precio, incluso la que celebra el contrato, pero de resto, todas las situaciones que vayan a ocurrir o incluso el contrato o la póliza se adquiere es gracias a otros intermediarios que otorgaron toda la información necesaria para llegar a esa póliza. Entonces, casi que la facultad que tienen en esos momentos o el rol, más bien, el rol que tiene la aseguradora es la que pone el precio. Entonces, no existe realmente en estos momentos, tecnológicamente hablando, una situación de conmoción o de pánico. De manera tecnológica se considera que no existe la madurez suficiente. Es tomar la decisión de cómo llegar allá y tomarlo a tiempo, porque la regulación sí es necesaria. Y conocer de estas facilidades o herramientas que suministra el ente supervisor, que es la superfinanciera, pues facilita mucho más las cosas, saber que se tienen estas herramientas y se pueden ingresar. Ahora, era como yo le escuchaba también al super en la conferencia de Fasecuelda, donde él decía, yo quiero que todo avance rápido, porque estoy en pro de las tecnologías, pero efectivamente todavía hay que llenar el formulario CERLAF. Todavía
se requieren las huellas digitales, y a mí me pasó, en Londres yo estaba haciendo la maestría y de Colfuturo necesitaban que yo mandara un documento y necesitaban mi bendita huella y allá no me entendían y yo necesito un huellero. Y allá como me tocó coger uno de esos sellos de las facturas y ponerme y armar mi propio huellero porque no existe el huellero y acá nos siguen exigiendo huella para muchas cosas. Acá seguimos, miren que inicié todo esto, la discusión en donde les decía, ¿será que perdimos confianza en las partes y entonces por eso se le entrega la tecnología, la ejecución de estos contratos y la celebración de estos contratos? No sé, y acá que hace falta tanto esa confianza, entonces vamos para allá. Entonces, esas eran las discusiones que les quería ofrecer. Ya es abrir a discusiones y para que me den duro nuevamente, entonces no mentiras, pero insistir y reiterar que fue un honor hablarles un poco de estas tecnologías. Yo sé que es un poco confuso, pero bueno, la idea es empezar a involucrarse con eso. Lo termine como su conferencia. Sí, señor. Usted nos ha hablado de inteligencia artificial, de blockchain, de algoritmos, etcétera, etcétera. De la superintendencia, del mecanismo que nos explicó con los distintos pasos hasta llegar al hub, y de la intercomunicación entre la compañía de seguros y la superintendencia. Y también han mencionado a los intermediarios, pero no le oí decir, yo estoy medio sordo ya por la edad, pero no le oí decir nada de los consumidores. ¿Y quién es el consumidor en Colombia? Pero sí, entonces sí le faltó escuchar porque yo los mencioné al principio. pero ¿Ve? Me la ganó por pura cuestión auditiva, ¿no? Más del 70% de consumidores, pero fue solamente una mención muy breve, pero seguramente... Pero es decir, mi punto es este. Sí. Como usted lo explicó, el mismo Estado y los empresarios del seguro, no quiero decir oligopolio del seguro porque sería mal dicho, pero ahí se crea un aislamiento del consumidor que además es un ignorante total. Mire, en Colombia, del 100% de los consumidores de seguro, les juro que no hay más de 1 o 2% que distingue una prima de una póliza. Entonces, el punto es que, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que tendría que hacer ustedes, pues los jóvenes que van a manejar esto en el futuro, para que se cree un equilibrio, una justeza, si puedo usar esa palabra antigua, entre toda esta innovación tecnológica, imparable además, y el poder que adquiere el asegurador, que usted no mencionó que además de las funciones que hace también sigue asumiendo el riesgo porque eso no lo cambia la tecnología. Tiene razón. Y ese usuario que está totalmente inerme, es decir, ahí hay una pregunta muy gaseosa aparentemente, pero muy real. El consumidor de seguro en Colombia, en su inmensa mayoría, no sabe lo que está haciendo cuando compra un seguro. Entonces, ahí, ¿cuál es la actitud? Estoy hablando más como gremialista que como empresario de seguros. ¿Cuál es la actitud que usted ve? Porque lo interesante es que ustedes, la generación de los millennials, a mí me apasiona porque son soñadores de todo eso y está bien, y yo lo admiro y sé que para allá vamos inexorablemente, pero y ese consumidor, ese colombiano al cual le queremos abrir un mercado, lo queremos convertir en un comprador de seguros, ¿qué? Bueno, pero... frente al consumidor, y mire que, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la tecnología, de los adelantos tecnológicos, realmente
sí es una posición, o sea, si ya la aseguradora tiene que entrar a entender cómo funciona todo el blockchain y cómo funciona, cómo va a expresar el contrato en términos de códigos, ahora el usuario entonces tiene que entender del lenguaje de programación también para poder ingresar a este sistema. Entonces, efectivamente, tiene toda la razón, aunque lo mencioné para decir que el consumidor necesita y quiere servicios digitales, no sé si realmente qué tan beneficioso sea para el consumidor todo este sistema. Realmente se evitan fraudes en las reclamaciones, eso es lo que se pretende, pero frente al consumidor, ahí la ventaja sería para el consumidor acceder a la información, les decía yo, acceder a la información que está con el contrato de seguro y poder tener una comparación clara entre todas las pólizas que existen. Entonces, claro que habría que mirar qué tan diferentes son las pólizas en cada ramo realmente, pero eso es algo positivo para el consumidor. Pero ¿quién le va a decir al consumidor que esta póliza tiene esta cobertura y no tiene esta otra y que esta sí lo tiene? Es decir, un programa. No, es el programa. Él es el que accede. Institucionalmente, la compañía de seguros no se lo va a decir, el corredor no se lo va a decir, la super no se lo va a decir. Entonces alguien se lo tiene que decir. Miren que no sé si notan que él plantea uno de los grandes argumentos para irnos a estas tecnologías. Sí, claro. Porque esa es la situación actual. Ese es exactamente, porque entonces el consumidor lo que necesita es un sistema, pero y más que confiable, un sistema completo de información, en donde tenga todo el panorama. Y este sistema no estoy diciendo, ahora van a decir, no funciona después en 10 años, ay, pero Luisa dijo que sí funcionaba. No, pero realmente lo que funciona es, le permite al consumidor, por ejemplo, con estas compañías como 123 o como ThinkSec o como todas estas que tiene todo el panorama de todas las pólizas que existen en un ramo específico y podrá compararlas y adquirir la que él quiera. Es que nadie está obligando tampoco al consumidor y nos vamos a otras discusiones frente al consentimiento. Dime, por allá había una pregunta desde hace rato. Que tiene el micrófono, que puede hacer preguntas. Sí, señor. Yo tengo una pregunta desde el punto de vista legal a raíz del artículo de la ley del plan de desarrollo. ¿Por qué razón? Porque la tecnología puede tener un impacto no solamente en el operador, sino también en el contrato que va a ejecutar. Lo que está diciendo el plan de desarrollo es que puede haber desarrollos tecnológicos innovadores en materia financiera y de seguros. De hecho, en la arenera, uno de los que primero entró fue Rappi, y Rappi le está compitiendo y va a competir a los bancos. ¿Y va a ser un banco o una corporación financiera o una fiduciaria o va a ser un ente nuevo? Primer punto. Segundo punto, ¿va a celebrar un contrato de cuenta corriente o un contrato de depósito o vamos a migrar a contratos cuyas tipologías son nuevas? Eso aplicado a lo que sería un sustituto de la banca, pero eso igualmente puede ocurrir en materia de seguros. Entonces, la pregunta es si la tecnología va a implicar un replanteamiento en el operador financiero y en el operador de seguros y en el instrumento jurídico a través del cual se realizan las respectivas operaciones. Estas son como 10 preguntas en una. Realmente el contrato, insisto, por más de que se escoja un smart contract y una de esas que estén incluidas en el sandbox, aunque no hay ninguna que esté ofreciendo tecnología de smart contract, no hay ninguna, pero aunque nos fuéramos ahí, el contrato sigue siendo el mismo. Yo insisto que ahí no hay un nuevo contrato. Si vamos a que existe una nueva forma de ejecución del contrato, pero no existe un nuevo contrato. El smart contract no es un nuevo contrato de seguro. Frente al regulador, no siento que haya tampoco que cambiar, no cambian las funciones ni sus facultades. De hecho, en el sandbox, en el reglamento, cuando se ve cómo funcionan estos sandbox, se le otorgan todas las mismas facultades que tiene la superfinanciera, que están otorgadas en el Estatuto Orgánico Financiero, todas las facultades que tiene de vigilancia y de inspección, todas, absolutamente todas. Entonces ahí siento que desde el regulador no hay un cambio.
Desde la regulación, sí son necesarios los cambios y por lo que usted dice. Ahora, el hecho de que Rappi o Google, por ejemplo, como yo escuchaba, la peor amenaza para el sector asegurador sería que Google se vuelva asegurador, por ejemplo. Que ellos se vuelvan aseguradores o no cambia tampoco, es decir, siguen aplicando las mismas reglas, son las mismas reglas, solo que son entidades que se agregan a la competencia y crecen más la competencia, pero realmente ahí no hay un cambio. Los retos más que todo son tecnológicos y regulatorios, y la regulación porque es necesaria, sobre todo si decidimos ir a un smart contract, pero frente a nuevos competidores siento que la regulación que tenemos en estos momentos es la que está. Es que además con lo que usted planteaba también, y me retomo ahí un poquito cuando usted decía, y es que acaso todas las prohibiciones que están en el Estatuto Orgánico Financiero frente a las cláusulas abusivas, por ejemplo, no siguen aplicando. Siguen aplicando. Entonces, todas las cláusulas que están ahí en el, ya ni me acuerdo del artículo, pero todas las que están mencionadas que se prohíben, siguen siendo prohibidas. Entonces yo considero eso, no sé si está de acuerdo, pero esa sería como mi posición, es lo que he visto. Ese artículo va para más, pero eso... Sigamos con la Primero, Luisa, mil gracias, espectacular. Un dominio del tema interesante. Yo quisiera proponer un ejercicio sobre la lámina que tienes donde está el blockchain. Una de las características fuertes que ha hecho viable la disrupción es la simplificación. Supongamos que en esa gráfica vamos a operar. Todos nosotros vamos a comprar un seguro que me va a amparar la rotura del stop del carro. Así de simple, nada más. Entonces todos tenemos interés en tener una póliza que me pague cuando el stop se rompa por cualquier causa. Entonces todos vamos a hacer ese bloque con una regla simple. Cuando se rompa el stop del carro, te pagamos lo que vale ese stop. En la suscripción se manda la foto de todos, cada uno de nosotros, el carro que tenga con el stop que tenga. Lo que he entendido, y aquí entro en la zona de validación y pregunta, es que si todos estamos de acuerdo en que esa es la cobertura, cuando mando la foto, a través de Machine Learning, allá hay un software que lee los distintos tipos de stop, cuánto valen, calcula la prima pura de riesgo, calcula de una vez qué significa la operación, y de inmediato, a medida que va entrando gente en los blockchain, llega al punto crítico donde dice, listo, ya podemos porque ya tenemos masa crítica. Y en ese momento, todo aquel al que se le rompe un stop, manda la foto del stop roto y automáticamente le abonan en su cuenta. ¿Cuándo? Cuando el 50% de los integrantes del blockchain que está abajo, el cuadro que está en la parte inferior izquierda, estemos de acuerdo en que eso hay que pagarlo. Pero estar de acuerdo no significa que me llegue un email y que yo lo miro y que lo apruebo. Es que cuando mandé mi solicitud de entrar al negocio, ya en mi computador se instaló el software de validación de las fotos y no soy yo el que lo autoriza, sino ese software que está en mi computador. Entonces, en ese gráfico, que creo que es el más importante, donde está, creo que es el paso número 4, allí automáticamente con el hecho de mandar la foto del stop roto, nos van a hacer el abono en cuenta. Si esto llegara a operar, no necesito la aseguradora tradicional, no necesito el supervisor y no necesito ni siquiera el contrato escrito. A nadie. A nadie, porque esto está regulado con una frase clave que Luisa nos compartió. Es que ahora estamos entregándole la confianza no a un tomador y un asegurado y a un supervisor, al blockchain, donde es nuestra expresión de lo que queremos hacer con un seguro. Traté de hacerlo con un ejemplo demasiado simple, pero creo que tarde o temprano esto podría llegar allá. Y entonces las discusiones ya no van a ser ni de reticencia, ni de garantías, porque es tan simple lo que va a llegar, y la ley de grandes números podría llegar a entregarnos un escenario como el que eventualmente me estoy imaginando.
Entonces, hace rato dije que entraba en la zona de la especulación y eso era lo que quería plantear. Al público o al privado, cuando el público es más descentralizado. ¿Por qué? Porque el público son todos los intervenientes los que terminan decidiendo. Ahora, en el privado la aseguradora sí tendrá mayor control. Ese es exacto. ¿Por qué? Porque en el privado solamente es el que se admita, obviamente por todos los pertenecientes al sistema, pero por la aseguradora. La aseguradora sí tendría un control para hacer el check de lo que se está validando, ¿vale? Ahora, eso en cuanto a la indemnización, operaría, pero los planteamientos contractuales que les hice previamente, ustedes si necesitan la nulidad contractual, por ejemplo, si necesitan incoar o hacer efectiva una acción resolutoria u otros elementos que nosotros conocemos desde el punto de vista del derecho contractual, no podemos omitir al juez, se necesita al juez. Yo creo que sí es necesario el juez frente a esos puntos. Ahora, que opere y que esté automatizado el contrato para que su ejecución sea automática, sí, y es un riesgo porque en esa ejecución podríamos llegar a ya no, entonces ¿cuál rol va a cumplir el supervisor? ¿Qué rol va a cumplir la aseguradora? Sino el software. Pero pues también podría tener un blockchain que estuviera alimentado por las variables. Bueno, eso no nos va a tocar a nosotros. De decisión también. Menos mal, eso no nos va a tocar a nosotros, estoy segura, porque yo desde que estoy estudiando tenemos el mismo ascensor en el Nemqueteva, entonces yo creo que nunca he tomado. Para mí ir al Nemqueteva es mi ejercicio de la semana. Son muchos pisos. Allá hay, no, doctor, ahí creo que hay más preguntas. Pues lo primero es felicitar a la doctora Luisa, creo que es una exposición realmente maravillosa, especialmente porque es un tema muy complejo, es un tema muy resbaloso, es un tema que la gente no sabe cómo se come y me parece que es sin duda una de las principales o de las mejores presentaciones que he visto, por lo menos yo en este sentido, tan aterrizada y tan clara. Entonces lo primero es felicitarla. Lo segundo, ya una pregunta concreta, porque ya me resolvió la de los jueces, pues, que era un poco en la que quería oír su opinión, porque pues si no, ¿cómo trabajamos? Está relacionada con los problemas del propio sistema, cuando el propio sistema falla. Entonces, en los eventos cuando estamos en un escenario de responsabilidad, ¿cómo puede estudiarse la imputación ante una falla del propio sistema? ¿Sí? Eso ocurre. Y eso está relacionado más con otra pregunta también de imputación, que es, aunque estemos en un escenario blockchain, eventualmente se necesita siempre de una actuación externa, es decir, de un clic por fuera, ¿sí? Eso también, ¿cómo se puede analizar desde el punto de vista de la imputación cuando todo el mundo está confiado en un contrato automático? Sí, efectivamente el sistema puede fallar, porque es una tecnología que puede fallar, pero ahí es muy interesante, por eso yo sí sostengo, y ahí creo que no di mi posición, yo sí creo que hay dos contratos. Está el contrato previo en el donde se acepta involucrarse o celebrar el determinado contrato como smart contract, y al hacer esto hay una definición, pues una de las tantas definiciones de contrato que aplica también a smart contract. El contrato, no solamente en contrato de seguros, el contrato es una herramienta de distribución de riesgos, no solamente en seguros, sino en todo. Si nos vamos a transporte, es un instrumento o una herramienta para distribuir los riesgos. A cualquier contrato en donde estemos, al contrato de compraventa, si se pierde la cosa, res perit domino, ¿qué regla aplicamos? Y frente a estos contratos es
habría que mirar quién asume el riesgo frente a la plataforma si falla la plataforma. En principio, ¿sería quién? ¿Cómo? El operador, el productor, pero entre las partes, ¿quién asumiría el riesgo frente a la plataforma? La aseguradora, que es la que está amparando el riesgo determinado para el cual se está contratando de esa forma mediante ese sistema. Esa sería mi respuesta. ¿Le puedo hacer solo una contrapregunta muy corta? No, pero porque... No, mentira, solo sí. muy corta. Sí, sí, sí. Usted hace referencia a un contrato previo. Una parte importante de la doctrina señala que los smart contracts no son contratos. ¿Usted cree que sí son contratos? ¿Es un contrato derivado por lo que acaba de decir? Creo que le pasó lo mismo que al doctor. Porque dije, no. Entre él y yo hay 40 años de diferencia. Pero él ha vivido más. Pero miren que, ¿por qué creen que no escucho esa parte? Porque yo, y dije inicial, parezco profesora, pero no escucho esa parte porque yo dije, no creo que sea un nuevo contrato, es una nueva forma de ejecución del contrato. Pero es cierto que si nos vamos, yo dije son dos contratos, pero no, realmente sería un contrato mediante el cual yo estoy permitiendo irme a un smart contract, pero el smart contract per se no es un nuevo contrato. ¿Listo? Bueno, doctora Luisa, nuevamente buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Por fin entendimos que era lo del blockchain. Yo voy a ser aquí abogado del diablo, más bien abogado de la resistencia. ¿En qué sentido? Mi pregunta es, ¿qué opina usted de si esto realmente tiene futuro en una industria que es altamente regulada? ¿Por qué? Porque usted cogí mi celular y empecé a mirar, no sé, si usted mira las empresas realmente importantes de tecnología, Uber, Booking, Facebook, Oracle, Rappi, bla, 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 nunca han nacido a la luz de la creatividad de un burócrata en una superintendencia. ¿Sí? O sea, no hay peor enemigo, creo yo, para la tecnología, para la ciencia, y eso está demostrado desde la colonia, que las normas, los abogados, los curas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo digo, a ver, 20 personas con 25 años en un garaje crean Google en California, pero 20 personas en un garaje van a crear una aseguradora. Cuando llegan a la barrera de entrada al capital que hay que hacer, no hacen ni una aseguradora para dar seguros de arrendamiento, ¿sí? Y si adicionalmente usted mira que tiene que ir a un sandbox, ir a hablar con unos burócratas que nunca han vendido un seguro, ¿sí? O sea, ¿qué futuro tiene eso? Porque, digamos, ahorita que estábamos, por ejemplo, en el Congreso de Chile, eso se discutió en autos, se discute todo el tema de nuevas tecnologías, se discute en marítimo, y yo siempre he hecho esta pregunta, oiga, a lo mejor no será no hacer nada y más bien desregularizar y desupervisar y bajar las barreras de entrada a los negocios, porque los negocios donde han sido, digamos, hay nuevas empresas disruptivas, han nacido en el caldo cultivo de la libertad económica. Tengo que tomar café para esa... 1, 2, dos preguntas y... Sí. Pero ahí está pendiente. No, pero como para complementar un poquito lo que decía él, y pues yo no sé si tú lo vayas a decir ahorita, yo creo que, o sea, yo no digo que uno vaya a tener la respuesta, porque sí es una pregunta bastante complicada, porque efectivamente siempre está como, incluso desde la época de cuando empezó el mercado financiero, siempre ha sido esa lucha de toca desregularizar porque está la mano invisible que va a regular el mercado, y yo creo que en este momento obviamente no estamos hablando de una mano invisible porque estamos hablando de una tecnología que asegura
que a partir de la reunión de los diferentes conocimientos y de la diferente información que se encuentra a nivel mundial y pues obviamente a nivel de sectores específicos, entonces se crean soluciones a la medida de cada persona. Entonces uno puede llegar y decir como confiemos exclusivamente en esta nueva tecnología o en este nuevo sistema de información, que era el sueño que había originalmente cuando empezó a globalizarse el tema del Internet, que es como, bueno, ahora hay transparencia de conocimientos, hay accesibilidad a los diferentes conocimientos que necesitamos para llevar a cabo nuestras decisiones a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Pero de que nos hemos estado dando cuenta que independientemente de que en teoría sea un sistema que nosotros digamos como es transparente, está hecho de acuerdo a lo que la gente de verdad piensa y de acuerdo a lo que verdaderamente está sucediendo en el mundo, pasan cosas como lo que pasó con Facebook, con Cambridge Analytica, que ellos llegan y aprovechan esa cantidad de información y conocimientos para llegar y poner no las opciones que nos convienen a nosotros, sino las opciones que le convengan al mejor postor. Y pues obviamente a nivel de y eso puede aplicar a cualquier nivel. Entonces digamos, no sé, un tema de data mining también de los más avanzados es el de Amazon, que ellos en teoría la razón por la cual se han vuelto tan buenos es porque ellos tienen un algoritmo y un programa que llega a identificar cuáles son los precios más bajos de los productos que se venden en internet, y cuando hay una página que está vendiendo un producto a un precio más bajo que ellos, de una lo bajan para evitar esa competencia, y eso es bueno. Pero entonces digamos hay otras compañías como Skyscanner que son compañías, o despegar.com, que uno llega y se mete como voy a viajar de Bogotá a Miami a ver si y pues que me aparezcan todas las opciones de las diferentes aseguradoras, a ver cuál es la mejor, cuál es la más barata, cuál es la que te dura menos, cuál es la que tiene menos escalas, todo eso. Pero ¿cuál es el tema? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero digamos yo he usado Skyscanner ya varias veces, y entonces yo me he dado cuenta que es mejor abrir esa página por una por una página incógnita. ¿Por qué? Porque empiezan a identificar como, este man lo que está buscando es esto, y literalmente pasan 2 segundos desde la primera búsqueda y empiezan a aparecer entonces ya otras opciones más caras, ya las otras opciones más baratas ya no aparecen. El hecho es que, por eso es que yo estoy de acuerdo contigo con que tiene que haber, sí tienen que ser herramientas, pero la herramienta en sí no se puede volver el mercado, no se puede volver el decisor. Siempre tiene que haber como alguna clase de regulación, y tiene que ser regulación, porque yo estoy de acuerdo contigo también con el hecho de que en últimas los políticos, las superintendencias, toda esa cantidad de personas que terminan tomando las decisiones en esas cosas, terminan siendo muy ignorantes en esos temas. Entonces digamos ahorita que a este señor Mark Zuckerberg le tocó ir a presentarse, y eran los políticos literal haciendo preguntas como ¿y qué es Facebook? Y era como, yo pensé que o sea que si yo publico algo lo va a ver mi sobrino, y es como, o sea, no, tienen que ser cosas, tienen que ser personas que estén en esas posiciones de poder que de verdad entiendan cómo funcionan esos sistemas, o si no, pues la verdad es que podemos estar presos a la total de regulación y estar a la merced como del mejor postor, o por el otro lado, que las personas que estén tomando las decisiones no sean personas que estén capacitadas para de verdad llegar y decir como se está abusando de este poder, o se está respetando el bienestar del consumidor. Ahí yo quisiera decir una cosa frente a ese comentario, y creo que va un poco a lo que decían por acá, si se sigue escuchando, ¿verdad?
Miren que mi jefe siempre dice, nada es nuevo bajo el sol. Y realmente la vida es cíclica y el eterno retorno y bueno, todas estas cosas, pero más allá de eso, es decirles una cosa, miren que todas estas discusiones que estamos teniendo acá, es lo mismo que se discute con Rappi, con Uber. Y frente a eso, es necesaria la regulación porque si no, todos estos sistemas se nos vuelven irresponsables, es decir, entidades completamente irresponsables. Si ustedes adquieren un servicio por Uber y ustedes miran todas las condiciones, los términos y condiciones de Uber, de Rappi, ellos dicen, nosotros no somos evidentemente transportadores, solamente somos la plataforma que sirve como intermediario, lo mismo con Rappi, y usted, que usuario, usted es el mandante y el mandatario es el Rappi, lo que nosotros llamamos como el Rappitendero o el Rappi, y la plataforma termina siendo un ente completamente irresponsable, es un ente simplemente que funciona. Entonces, alguien también decía, todos tenemos nuestro Uber, entonces la uberización de absolutamente de todo, pero no podemos llegar allá y en el sector asegurador invito a reflexionar y a pensar en que no estamos ante una nueva modalidad de contrato, es decir, es el contrato de seguro y debe regularse estos aspectos y no entonces la plataforma dejarla allá y que solamente sea un intermediario. Toca tener mucho cuidado, por ejemplo, con lo que planteaba acá el doctor, si no funciona, pero es bueno. Una última intervención y terminamos ya por cuestiones de tiempo. Sí. No, claro. No, muchas gracias Luisa por la conferencia, sobre todo porque lo que tú decías es cierto. En muchos de estos casos de las nuevas tecnologías se utiliza una gran cantidad de anglicismos y palabras que descrestan calentanos, pero cuando llega una persona y nos explica con palabras simples, entendemos que muchas de las nuevas tecnologías no son tan nuevas y que tienen gran cantidad de similitudes y que incluso la experiencia de personas que han visto pasar un poco de historia nos puede servir, porque uno ve blockchains, peer-to-peer, y después cuando lo logra entender se da cuenta que, oiga, y eso no es como cercano a una mutual, oiga, y eso no es como cercano a una captiva, oiga, es la primera vez que la industria aseguradora compite con actividades que hacen cosas muy similares a la actividad aseguradora pero que no son reguladas, o acaso no hay la historia de los contratos funerarios que no eran vigilados. Entonces ahí es cuando la conversación se vuelve interesante, porque muchas veces con las nuevas tecnologías se descresta calentanos, pero cuando le explican realmente, pues uno se da cuenta que hay muchas similitudes y hay una experiencia que se puede aplicar en estos casos. ¿Puedo hacerle una recomendación? ¿A ellos? ¿Yo? ¿A los que están aquí? Bueno, para cerrar el último comentario, yo les tengo 2 avisos parroquiales y los invitamos al... No, mire, yo no pierdo la vieja costumbre de darle consejo a la gente de los seguros, pero realmente me voy de esta reunión muy emocionado de ver que ustedes han sido tan receptivos y tan comprensivos de lo que esta hermosa abogada tan tecnológica nos ha explicado. Entonces yo les quiero dar un consejo. Léanse 2 libros, uno de Thomas Friedman y otro de Harari, donde ellos explican cómo todo esto, no en seguros, en el mundo en general, va a llevar a que habrá un momento en que la cibernética sea la que domine las decisiones geopolíticas del mundo. Y lo explica por lo mismo que acaba de explicar la doctora, porque toda esa información en esos computadores interconectados por la inteligencia artificial y en esos blockchains van a tener tal información de nosotros que pueden inducirnos a tomar decisiones políticas que pueden cambiar el comportamiento político del mundo. Entonces, es interesantísimo, te lo recomiendo, el libro de Harari, que son las 21 lecciones del siglo XXI, y el libro de
de Thomas Friedman, que no me acuerdo el título en este momento, pero ahí es muy fácil poner la referencia y sale en internet. Pero es apasionante porque lo pone a uno a pensar cómo está frente a una exposición de una tecnología imparable, y no son 50 años, sino 5 o 10 más, y eso va a inundar el mundo y nos va a llegar aquí también. Bueno, yo en nombre de la Asociación Colombiana de Derechos Seguros queremos agradecer nuevamente a la doctora Luisa por aceptar la invitación para realizar la tertulia el día de hoy. Yo le pido a todos el auditorio que le demos un aplauso. Antes de darle la palabra para el cierre a la doctora Luisa, 2 anuncios parroquiales breves, pero que estoy en la necesidad de hacer. Mañana tenemos un evento de Acoldece Joven. Es el primer evento de Acoldece Joven en la historia. Requiere inscripción previa y la idea, y no es ningún tipo de discriminación ni nada, es que participen personas menores de 30 años. No es que los mayores de 30 años no sean jóvenes, sino es que para efectos de Acoldece Joven, personas menores de 30 años, por favor, los que quieran pues aprovechar, se va a realizar mañana en el Auditorio Zurich, que está ubicado en la sede de la carrera séptima con calle 76, número 35 de ZLS Seguros o Zurich Seguros. Va a contar con la presencia del doctor Eduardo Hoffman como conferencista, del doctor Marco Alejandro Arenas. Los jóvenes requieren la guía de la experiencia, el faro que los ilumine, y van a hablar sobre la incidencia de los fallos de responsabilidad fiscal en materia de seguros. Entonces, muy cordialmente invitados los que puedan asistir el día de mañana, preferiblemente los futuros integrantes de Acoldece Joven. El próximo 25 de septiembre vamos a tener una nueva tertulia acá en nuestra sede a cargo del doctor Héctor Medina, que nos acompaña. Entonces, muy invitados, va a hablar sobre el seguro internacional y la aplicación de ley y jurisdicción a materia de seguro internacional. Entonces, ya comprometidos, 25 de septiembre, 6 de la tarde. ¿Sí era la fecha que habíamos convenido o no? Si no, ya quedó. Doctora Luisa, nuevamente, mil gracias, y la palabra de cierre que quieras. Sí, no solamente quería hacer 3 comentarios. Una, también hacerles una recomendación de un libro, a propósito de lo que usted decía, un libro que se llama Who Owns the Future? ¿Quién es titular del futuro? ¿A quién le pertenece el futuro? De Jaron Lanier. Y frente a todas estas discusiones, yo no lo mencioné, pero lo escuché en una conferencia, evidentemente era solamente desde el punto de vista de los seguros. Es cuando se innova en todo esto, se hablaba o se decía, no, hay que pensar en la protección de la idea o en todos estos, pero evidentemente detrás de todo esto está la propiedad intelectual, ¿vale? Detrás de todo esto hay protección de propiedad intelectual que es muy necesaria y que no se piensa en eso, y por eso nos pasa en muchos sectores en donde otros países terminan patentando o protegiendo en nuestro país antes que nosotros, porque estamos concentrados en otra cosa. Somos como desconcentraditos los colombianos, nos llevamos por muchas cosas. El último comentario era agradecerles haberme escuchado hablarles de estos 2 temas que me apasionan muchísimo, y espero haberles transmitido esa pasión a ustedes. Orgullosa de ver al equipo acompañándome, a mi equipo, entonces también agradecerles a ellos porque estoy muy orgullosa de hacer parte de ese equipo. Entonces, muchas gracias nuevamente. Cualquier duda estoy, y a ustedes, al doctor Nicolás y al doctor Juan Manuel Díaz y a Acoldece, y seguiré viniendo a estas tertulias. Muchas gracias.